Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser parte de esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy, a razón de este webinar que organiza su servidor y que además tendremos el gran lujo de contar con invitados, muy especiales para su servidor, pero sobre todo grandes personalidades del hacer de la farmacovigilancia. El día de hoy estamos acá para conversar acerca de una temática que ha venido tomando más y más relevancia a lo largo de la evolución de los sistemas de gestión del riesgo en Latinoamérica. Una temática que se vincula con cómo deberíamos estar evaluando nuestras actividades de minimización de riesgos. ¿Cuál sería el mejor esquema para llevar a cabo este proceso? Y es por ello que en esta sesión vamos a tener dos grandes momentos. El primero estará su servidor. Les pido por favor que tomen alguna almohada bastante cómoda porque en el primer momento estaré yo dando algunos antecedentes introductorios de este proceso. Gracias a quienes ya se están conectando, a quienes nos están saludando en este momento. Yo les pediría que por favor, si en el chat nos dejan saber de dónde se están conectando, de qué país de Latinoamérica se están conectando, de qué ciudad de Latinoamérica se están conectando, los que se encuentren basados aquí como su servidor en México también, les agradecería que nos dejen saber de dónde nos acompañan. Le envío desde aquí un caluroso saludo a Ceci, a Nicolás, a Carlos, a Irina, por supuesto también a Karen, que ya por ahí nos están mandando saludos. Así es que muchas gracias. César, que está conectado, nos indica si habrá o no un certificado o una constancia de participación. Mi querido César, con mucho gusto te digo que para este tipo de sesiones, lo que se programa es un escenario más de charla, pero por supuesto estaremos revisando si es posible tal vez entregar algún tipo de constancia. Ya por ahí veo los comentarios de Ceci, mi querida Ceci desde Perú, Karen de Galderma, México, Edith Cóndor desde Perú también, por ahí colegas de Buenos Aires como Hilda, Karen Hernández desde Colombia, Nicolás desde Colombia, Carolina Anaya, mi querida Caro, que está acá en México, Beatriz, buenas noches, Javier, mi querido Javier, que se está conectando también, muy buenas noches, Sole, que se conecta desde Guadalajara, si no estoy mal, Estefanía, Gabriela Souza, que se conecta desde Brasil, Eli Galeana, César, muchísimas gracias por estar aquí y discúlpenme si no termino de leer todo sobramente en aras de ser juiciosos con el tiempo. Natalia, muchas gracias. Javier, que se conecta de Ecuador, Fabián González, que se conecta de la Ciudad de México, y también Katia Baena, que se conecta desde Morelos, Beatriz, que se conecta también desde Sao Paulo, Fernando Bueno Rebollar, que se conecta desde la Ciudad de México. Bueno, vamos a dar inicio con esta sesión y en aras de esto voy a empezar a compartir mi pantalla para nuevamente iniciar con este componente introductorio de lo que esta temática el día de hoy nos demanda conversar y sobre todo abordar como las y los farmacovigilantes que somos en este momento y los que aún están en el proceso de definir su carrera profesional, los invitamos a que sean parte de esta gran familia. En este sentido, pues vamos a dar inicio a esta primera intervención de parte de su servidor y para ello, pues recordar la temática. La temática se vincula en cómo evaluamos nuestras actividades de minimización de riesgos. Y en ese sentido, en este sentido de la conversa, me gustaría iniciar con unas cuantas preguntas para ustedes, para mis queridos y mis queridas farmacovigilantes. Primera pregunta que les pediría me contesten sí o no en el chat. Primera pregunta, ¿has tenido la experiencia de implementar actividades adicionales de minimización? Las y los leo en el chat y para eso, una disculpa, voy a tomar mi teléfono celular para poder revisar sus comentarios desde esta transmisión. ¿Han tenido esa experiencia de implementar actividades adicionales de minimización? ¿La han tenido? Las y los veo en el chat. Contésteme sí, no, han tenido esta experiencia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿La han tenido o no? ¿Han tenido esta experiencia vinculada con implementar
actividades adicionales de minimización. Déjenme ver las preguntas por acá y las respuestas. Nos dice Gaby Waldo que no, nos dice Gilda Elizabeth que no. ¿Qué dicen los demás y las demás que están conectados? ¿Han tenido experiencias en implementar actividades adicionales de minimización o ser parte de este proceso de implementación de las actividades adicionales de minimización? Las y los leo. Primer pregunta. La segunda pregunta, ¿han tenido experiencia en reportar qué tanto está funcionando o no esa actividad que implementaron? ¿Han tenido también esta experiencia? ¿Les ha tocado ser parte de ese proceso? ¿Qué dicen? Sí, no. Les agradeceré muchísimo si en el chat pueden colocar su respuesta. Sí, no, Josué, no he tenido experiencia, no he estado involucrado, según así sea el caso. Siguiente pregunta. Me gustaría saber y que compartan con nosotros cómo fue ese proceso que ustedes utilizaron, si es que les tocó este ejercicio, si es que han estado involucrados en este ejercicio, cómo fue su proceso para evaluar y para describir esta efectividad o no de sus actividades adicionales de minimización. ¿Fue un proceso sencillo? ¿Fue un proceso complicado? ¿Fue algo que les dejó claridad de cómo avanzar, de cómo abordarlos, o incluso fue algo que de pronto resultó bastante retador y que probablemente tal vez no se sientan lo suficientemente cómodos con la aproximación que llevaron ustedes? Última pregunta que me gustaría dejar para que nos alimenten en la sección de comentarios de esta transmisión vía LinkedIn Live. ¿Qué parámetros o instrumentos para quienes hayan ya tenido esta experiencia utilizaron para reportar sus resultados? Es decir, ¿a razón de qué reportaron que sí funcionó o que no funcionó? ¿Qué elementos ustedes, cualitativos o cuantitativos, llegaron a considerar para comunicar a las diferentes partes interesadas? Puede ser la misma organización a la cual hacen parte, una entidad regulatoria, un equipo interno, etcétera, etcétera. ¿Qué instrumentos, qué elementos, ya sea cualitativos o cuantitativos, utilizaron? Incluso preguntarnos, ¿utilizaron elementos cualitativos o utilizaron elementos cuantitativos? ¿Cómo fue esa aproximación? Y la razón de estas preguntas que comparto aquí con ustedes tiene que ver con esta temática. ¿Por qué? Porque es justamente la evaluación de la efectividad de las actividades adicionales en materia de minimización que se están llevando a cabo, la que nos permite establecer si lo que hemos hecho efectivamente está funcionando o no en primera instancia. Pero en segunda instancia también nos permite establecer si son necesarias actividades o ajustes complementarios a lo que inicialmente propusimos. Esto es elemental, el considerarlo como parte del proceso. No solo se trata de revisar si han funcionado o no, sino también tener la capacidad como parte del proceso de establecer si lo que planteamos tendría que replantearse o tendría que simplemente ajustarse. Desde esta misma perspectiva es justamente esta evaluación que se hace de las actividades adicionales que primero que nada tendríamos que considerar que derivado de que estos ejercicios de actividades adicionales usualmente se componen por un conjunto de acciones, la evaluación de esta efectividad primero tendría que estar enfocada en los aspectos o en los elementos individuales de ese programa en cuestión, de tal forma que además tengamos elementos que nos permitan no solo evaluar ese componente en particular, sino también evaluar el programa que se haya implementado o la actividad que se haya implementado en su totalidad. De tal forma que cuando estemos estableciendo los mecanismos a través de los cuales vamos a medir si funciona o no una actividad adicional, es imprescindible tener ese contexto que se le llama en el inglés, y lo digo no por payaso, sino porque es a veces más común mencionarlo, es ese timing, el saber cuándo, en qué momento será conveniente tener una intervención para evaluar lo que estoy haciendo y para evaluar el resultado de lo que estoy haciendo. Ojo, es importantísimo que en este principio de establecer cómo vamos a evaluar una actividad adicional de minimización, tengamos claridad de cuándo serían los momentos más adecuados. ¿Para qué? Para poder ir y medir lo que necesitemos medir o lo que hayamos establecido como prudente medir. ¿Por qué? Porque de esto
sin duda alguna, se van a poder derivar algunos otros esquemas. Y no menos importante, no solo es cuando empiezo, sino también cada cuándo yo debería, de manera cíclica, estar tomando mediciones de si está funcionando o no mi actividad adicional de minimización. Y esto estará definido, por supuesto, conforme a lo que inicialmente estemos planteando como parte de este esquema de minimización. Es desde esta perspectiva que hay dos grandes momentos de gran relevancia, de alto impacto para este timing que estamos buscando, para este punto de toma de información para establecer si funcionan o no nuestras actividades de minimización. El primero tiene que ver con llevar a cabo esta medición al inicio de la implementación de ese programa. ¿Por qué? Cuando decimos al inicio, no nos referimos al día cero, no nos referimos a la semana, nos referimos al estadio inicial que se compone de diferentes actividades ya implementadas que nos permitan establecer de manera, oportuna, si se requieren o no hacer ajustes a ese programa inicialmente definido. ¿Por qué? Porque es de esta manera donde vamos a poder ser lo suficientemente proactivos para establecer qué ajustes deberían estarse haciendo o si simplemente no se requieren llevar a cabo ajustes. No es lo mismo hacer una medición, tomar información a los 3 o a los 6 meses del inicio de la ejecución de las actividades que corresponden a ese programa, a llevar a cabo una medición según sean las particularidades 1 año o 2 años después, y 2 años después digamos, ¿qué crees? Que lo que estamos haciendo desde hace 2 años no está funcionando. Primer gran momento. El segundo gran momento, sin duda alguna, y sobre todo vinculado con compromisos regulatorios, se relaciona con cuando yo necesito hacer ese famoso ejercicio con la autoridad reguladora para que me renueven ese permiso de comercialización, para que me renueven ese registro sanitario, para que me renueven esa autorización de comercialización. Ese también es un punto clave. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los esquemas reguladores o regulatorios donde así se precisa llevar a cabo la evaluación de estas actividades, uno de los momentos en los cuales tenemos que dar fe de manera formal de qué tanto están funcionando nuestras actividades planeadas e implementadas, es a ese momento de la renovación. ¿Para qué? Para que la autoridad reguladora pueda tener los elementos de establecer no solo si mi programa está funcionando, no, sino que este programa efectivamente está haciendo que los beneficios superen a los riesgos. Y es justamente desde esta perspectiva que es importantísimo el establecer de qué manera estaremos evaluando nuestras actividades de manera continua. Y es en ese sentido donde existirán 3 grandes abordajes, 3 grandes aspectos en los cuales nosotros tendríamos que estar pensando cuando desarrollemos nuestro mapa, nuestro eje de acción de cómo voy a evaluar la efectividad de una actividad adicional de minimización. Lo primero que deberíamos tener presente es que nuestra herramienta o nuestro instrumento de medición nos permita medir el proceso en sí mismo, lo que yo dije que voy a hacer, el número de materiales que dije que iba a distribuir cada 6 meses, ¿los estoy distribuyendo cada 6 meses o no? Y no solo si los estoy distribuyendo cada 6 meses o no, si efectivamente esa distribución está llegando a los médicos o a los pacientes que yo planteé como parte de mi programa. El proceso en sí mismo, la operación del programa tal cual fue diseñado. Primer gran elemento. Segundo gran elemento de los 3 elementos que deberíamos estar considerando cuando establecemos este eje de mediciones. ¿Qué impacto está teniendo ese ejercicio, ese programa, esa actividad? ¿En dónde? Tanto en el conocimiento que está adquiriendo mi audiencia objetivo, entendiéndose a la audiencia objetivo como el paciente o el profesional de la salud o el cuidador, y no solo qué impacto está teniendo en su conocimiento, sino también qué impacto está teniendo en su comportamiento. ¿Están llevando a cabo lo que yo les dije que deberían de estar llevando a cabo? Pero antes de eso, ¿conocen eso que deben estar llevando a cabo o no? Y si lo conocen, ¿lo están implementando sí o no? Este sería el otro gran aspecto que nos debería permitir evaluar
cualquier instrumento que definamos nosotros para evaluar y determinar la efectividad de una medida de minimización. Y no menos importante, ese instrumento o ese conjunto de instrumentos que ustedes precisen deberían estar siendo capaces de determinar y de establecer entonces cuál es el resultado que se está obteniendo de esa implementación. Y cuando hablamos del resultado, es decir, efectivamente se está logrando contener, evitar, prevenir dicho riesgo de seguridad, según así haya sido definido. Por lo tanto, como ustedes se han de imaginar, cada uno de estos elementos podrá tener diferentes esquemas de evaluación. No es lo mismo el tener que evaluar si mi programa de prevención del embarazo efectivamente está evitando que se utilice el medicamento durante este estado de la vida de una mujer, a que si yo lo que necesito evaluar es que efectivamente esté implementado un programa de prevención del embarazo, porque puede estar implementado conforme a lo que yo dije, con las operadoras que yo dije, con los profesionales de salud que yo dije que estarían atendiendo esas llamadas, con los materiales distribuidos, haciendo el check de que el médico esté entendiendo que no debería estar prescribiendo este medicamento en mujeres que no tengan por ejemplo, un método de control de la natalidad. Y todo eso puede estar funcionando, pero si ustedes están recibiendo en su sistema de farmacovigilancia reportes de uso de su medicamento durante el embarazo, significa que a pesar de que los dos primeros elementos están funcionando conforme a lo esperado, el impacto esperado no está sucediendo conforme a lo que queremos mitigar. Y para ello, la verdad es que esto que les voy a compartir en los siguientes minutos tampoco tiene que ver con una cosa oscura, con una situación mística. Afortunadamente, hay geografías que ya han avanzado bastante, hay entidades que ya han avanzado bastante en este proceso. Y es estas entidades, como es la Agencia Europea de Medicamentos, la que nos plantea que esta evaluación de las actividades adicionales de minimización se lleve a cabo a través de el uso de indicadores, de estos famosos indicadores, donde los indicadores para la mayoría de nosotros pues nos resultan más o menos familiar. Pero desde esta perspectiva, lo que nos dice la Agencia Europea de Medicamentos es que existirán dos grandes tipos de indicadores cuando se trata de la evaluación de las actividades de minimización. El primero tendrá que ver con la evaluación del proceso. Por eso se les llama indicadores de proceso o los process indicators. Y el segundo gran grupo de indicadores son los indicadores de resultado o los outcome indicators. Como ustedes se han de imaginar y por lo que hemos venido revisando, los indicadores de proceso nos ayudarán a abordar los dos primeros puntos, que se está llevando a cabo el plan como lo diseñamos y que estamos logrando tener un impacto tanto en el conocimiento como en el comportamiento de la audiencia objetivo. No así en los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado estarán enfocados a evaluar si efectivamente ese programa que implementamos está logrando tener el impacto en el aspecto, en la gestión o en el manejo de ese riesgo en particular o de esa preocupación en particular. Es así que estos indicadores de proceso son los que nos van a permitir reunir evidencia, reunir información de que estamos siguiendo el plan conforme a lo que nosotros hemos establecido. Y es desde esta perspectiva que estos indicadores de proceso nos deberán entregar información acerca de si estamos ejecutando nuestro programa conforme a lo que nosotros previamente habíamos considerado necesario llevar a cabo. Es decir, estamos siguiendo el plan sí o no. Y es justamente en esta perspectiva donde estos indicadores de proceso deberían estar siendo diseñados a la par de que estamos estableciendo las actividades o el plan de minimización. ¿Por qué? Porque es justamente a través de este diseño como nosotros vamos a poder tener el panorama, la panorámica, el plan de medición de dichos indicadores una vez que arranque la implementación de esas actividades adicionales de minimización. Estos indicadores de proceso tendrán tres grandes alcances o tres grandes subtipos de información o de elementos a evaluar. Primero que nada, si estamos llegando o no a la población objetivo. ¿Qué planteamos? Profesionales de la salud, de alguna especialidad en particular, oncólogos, pediatras, etcétera, etcétera. ¿Estamos llegando al paciente sí o no? El segundo gran momento que evalúan estos indicadores de proceso tiene que ver con si
la audiencia objetivo nos está haciendo acuse de recibo del conocimiento que le queremos compartir a través de ese programa. Y como ya lo mencioné, no solo tenemos que evaluar si está llegando o no la información, sino también si esa información está teniendo o no un impacto en las acciones que esa audiencia objetivo está teniendo a razón de ese mapa de acción que hemos definido como parte de la minimización. En este primer rubro, el que se denomina y se vincula en si estamos llegando o no a la población objetivo, aquí básicamente lo que vamos a estar evaluando es que se esté distribuyendo la información, que se esté generando la información hacia donde nosotros dijimos que se iba a generar. Usualmente esto se vincula con la implementación de diferentes instrumentos educativos, formativos, que ayudarán a quién, a ese prescriptor y a ese paciente a poder utilizar de la mejor manera dicho medicamento. Este rubro, el que nos va a permitir medir si estamos llegando o no a la población objetivo, además nos tendrá que permitir establecer si efectivamente no solo llegamos, sino si esa población también nos está haciendo acuse de recibo de que recibió o de que se le entregó dicha información. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que voy a enviar los 50 materiales a la Sociedad Mexicana de Oncología. Ok, mandaste 50 materiales porque sabes que ahí hay 50 médicos que prescriben el medicamento. Ok, ahora, esos 50 médicos efectivamente hicieron recepción de esa información o de esos 50 médicos, de esos 50 materiales que tú enviaste, solamente esos 50 paquetes de materiales de información la tomaron 20 de ellos. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer en términos de enviar los datos, enviar la información, pero están justamente recibiendo la información quienes dijimos que la iban a recibir. Esto es parte de lo que se revisa en el alcance de la población objetivo. Cambiando al siguiente elemento, que es la evaluación del conocimiento clínico, aquí básicamente lo que tendremos que estar evaluando es qué tanto estamos teniendo acción e impacto en la conciencia que tiene la audiencia objetivo. ¿A razón de qué? De la información que le queremos compartir y que estamos buscando compartirle. Es justamente a través de este proceso como nosotros tendríamos que estar implementando esquemas que sean lo científicamente rigurosos como para decir que efectivamente se está haciendo un acuse de recepción del conocimiento que yo estoy intentando proveer a esa audiencia objetivo. Por ejemplo, usualmente podemos implementar este esquema bien conocido como las encuestas, donde estas encuestas, además, para tener la suficiente validez, además de contar con este tipo de elementos como a quién contactamos, qué es lo que se desarrolló durante la entrevista, cómo estoy monitoreando que se llevó a cabo este ejercicio de colección de información, deberíamos estar teniendo un esquema de desarrollo de una encuesta que nos permita tomar una muestra aleatoria de la audiencia objetivo y que además el tamaño de la muestra sea representativo hacia mi audiencia objetivo. Porque ¿qué tal que yo digo que mi alcance son 1000 médicos y en mi encuesta entrevisto a 10? ¿Qué representatividad tienen esos 10 médicos? Y además, ¿qué tal que son 10 médicos que se encuentran en un solo hospital o en el mismo hospital y que además coincidentemente es el hospital en donde más cercanía tengo yo como desarrollador del programa y en consecuencia estoy más embebido en sus esquemas de entrenamiento y capacitación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros 990? ¿Tendríamos que ir a los otros 990? Probablemente no, pero sí se tendría que establecer un método que nos permita tener una muestra aleatoria y además representativa. Finalmente, en este tipo de indicador, no solo vamos a querer evaluar que estén haciendo acuse de recibo de la información que les enviamos, sino que además esa información que les enviamos tenga impacto en las acciones que toman. Es decir, efectivamente, el médico está tomando nota de que ese medicamento interactúa con esta otra molécula. Efectivamente, el paciente está tomando nota de que ese medicamento no lo debería estar mezclando con otro tipo, incluso de alimentos. Efectivamente, esa paciente sabe que para ser candidata al uso de esa terapia debería estar teniendo un control de su natalidad y antes del uso de esa terapia debería haberse hecho una prueba de sangre para determinar si está embarazado o no al momento de iniciar la terapia. Esto es parte de lo que se evalúa en este esquema, donde
tendremos que validar si estamos impactando en las acciones que llevan a cabo nuestra audiencia objetivo. Y aquí usualmente, y esto usualmente desde esta perspectiva, he de decir europea, pues lo podemos llevar a cabo haciendo o echando mano de estos registros de prescripción que existen en bases de datos de atención en salud electrónicas, que pues cuando lo trasladamos a nuestro esquema latinoamericano, pues ahí encontramos retos bastante importantes. Ojo, cuando se trata de una actividad que se realiza a nivel de diferentes países, también será importante contextualizar en esos países que estamos nosotros intentando medir el impacto de esa actividad de minimización a este nivel, por ejemplo, a nivel de su comportamiento, de las acciones que toma, tendríamos que también estar validando si ese medicamento en esos otros países o en alguno de esos países en particular efectivamente está autorizado para la indicación para la cual yo he diseñado ese programa de actividades adicionales de minimización del riesgo. Finalmente, y ya para ir cerrando mi intervención, les hablaré de los indicadores de resultado. Estos indicadores de resultado son los que nos van a decir, ahora sí, si efectivamente todas las actividades desarrolladas, implementadas de cambio de conocimiento y de comportamiento están rindiendo frutos. ¿Por qué? Porque estos indicadores, los de resultado, nos van a permitir establecer qué tanto estamos logrando controlar, mitigar, prevenir o reducir ese riesgo que es de interés, esa preocupación de seguridad que da origen a este programa o a este conjunto de actividades adicionales de minimización. Usualmente, cuando no tenemos esquemas que nos permiten establecer un antes y un después, o cuando incluso se trata de alguna actividad que se vincula con una situación de riesgo relacionada con la expresión de una reacción adversa muy rara o poco frecuente, usualmente hay algún espacio para que el indicador de resultado sea un indicador que se establece desde el proceso. Esto es parte de una excepción, pero por otro lado, usualmente es a través de esta implementación donde vamos a poder establecer si debemos continuar o no con el programa tal y como lo diseñamos, o si es necesario, ya como se los mencionaba yo, llevar a cabo modificaciones o ajustes. Pero incluso es a través de esta medición del resultado, es a través de esta medición del impacto del indicador o del impacto de la actividad, donde vamos a poder determinar si lo que habíamos estado realizando es suficiente o no. Pero más allá de eso, ojo, esta es la importancia, este es uno de los elementos de mayor relevancia cuando hablamos de la implementación de estos indicadores de resultado. Incluso estos indicadores de resultado son los que nos van a permitir comunicarle a la autoridad reguladora o a la misma organización si lo que diseñamos inicialmente estuvo o no proporcionado al riesgo, porque puede ser que a razón de la evaluación del resultado podamos encontrar que nuestra medida de minimización de riesgo estuvo desproporcionada o que carece de un enfoque claro o que debería reducirse o simplificarse. Y es aquí donde ya les mencionaba que usualmente tratamos de tener un antes y un después, pero esto no siempre es factible, sobre todo cuando empezamos la implementación de la actividad de minimización de este programa de minimización a raíz o a la par del otorgamiento del registro sanitario. Y para medir el éxito de esta actividad, hay que considerar que el solo hecho de colectar reportes de casos, pues este solo hecho usualmente es aceptable cuando se trata de actividades de rutina. En el caso de actividades adicionales, esta colección de tasas de reportes espontáneos puede no ser la más conveniente, pero ojo, se tendrá que estar estableciendo caso por caso, porque inclusive si se trata de un riesgo que se vincula con una reacción adversa que es poco frecuente o muy rara, por supuesto que sería impensable el poder establecer algún tipo de esquema de estudio, de uso del medicamento o de evaluación del desenlace clínico del uso de ese medicamento en una población. ¿A razón de qué? De que la reacción adversa es de baja frecuencia. No menos importante y relevante es a través de la implementación justamente de estas evaluaciones que incluso vamos a poder establecer
si nuestro programa de minimización incluso está afectando de manera negativa al sistema, al entorno en el cual se desarrolla esa actividad de minimización y que a consecuencia está generando una carga excesiva de actividades para ese sistema, tanto de atención en salud como para el sistema a través del cual el paciente está recibiendo su terapia. Con esto, me permito darles las gracias por ponerme atención y sobre todo me permito tal vez precisar algo que me parece igual de relevante que es la medición de la efectividad de minimización. No olvidemos que todo este esquema de medir o no la efectividad de una actividad adicional de minimización parte desde varios pasos previos, que es el diseño mismo de la actividad. ¿Qué actividad están proponiendo ustedes? ¿En verdad se trata de una actividad adicional de minimización o se trata de una actividad de rutina que estoy disfrazando de minimización adicional? Porque desde el diseño podremos nosotros ser capaces de construir esquemas o programas de prevención como estos, que se ven fantásticos, o estar llevando a cabo actividades como estas, que reitero, las estamos disfrazando de adicionales cuando en realidad no lo son, y de hecho son todo lo contrario, son esquemas que ponen en mayor riesgo al paciente o al usuario final. Y cuando se trata de medicamentos, los ejemplos, pues los tenemos aquí. Un medicamento que utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente y recurrente, al cual se le vincula un efecto adverso grave, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, tiene un REMS, un programa de actividades adicionales de minimización del riesgo en Estados Unidos, donde al paciente se le indica que si sufre de este evento, él tiene que saber antes de utilizar la terapia que no hay ningún tratamiento que ayude a curar dicho efecto o incluso a prevenirlo. Este es el tipo de acciones que sin duda alguna trascienden en lo positivo en la vida de los pacientes, tratando de evitar acciones como la que les comparto en pantalla, donde enfatizo, si desde el diseño estamos llevando a cabo un diseño inadecuado, un diseño que no se acerca a estas expectativas de poder generar efectivamente actividades que tengan un impacto positivo en la gestión de los riesgos, sin duda alguna, al momento de medir su efectividad, pues la historia se podrá contar por sí sola. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a que además también me sigan en mi canal de YouTube, que se suscriban a este canal y no menos importante, ustedes saben de esta pasión que yo tengo por compartir lo poco o lo mucho que sé, según sea la perspectiva. Los invito a un curso que estamos lanzando de manera conjunta su servidor con la Universidad UNIBE y su Facultad de Farmacia. Es un curso de señales de seguridad que estaremos iniciando el día 29 de agosto, el lunes 29 de agosto, en una modalidad virtual, pero además híbrida. Vamos a tener sesiones asincrónicas y sesiones sincrónicas, con un tema de gran actualidad y de gran relevancia para las y los farmacovigilantes, señales de seguridad. Les recuerdo este posicionamiento, esta idea que su servidor tiene, y les comparto. La farmacovigilancia sí es un derecho, pero también es una responsabilidad. Muchísimas gracias, y ahora sí, le voy a dar acceso a los panelistas que me acompañan el día de hoy, a los expertos que me acompañan en esta materia, y voy a empezar a darle el acceso a, déjenme dejar de compartir mi pantalla. Primero que nada tenemos a nuestra primera panelista, que ya está por ahí, Carlita Masironi. Después también tenemos a nuestra segunda panelista, que es mi querida Lourdes, y por ahí está el caballero de la farmacovigilancia, mi querido Freddy Jiménez. Freddy, te escuchamos, ¿nos escuchas, Freddy? Déjenme ver si por acá nos vemos mejor. Sí, sin duda alguna, por acá ya nos vemos mejor. Y la intención de que ellos me acompañen el día de hoy es poder conversar acerca de algunos puntos que nos parecen muy relevantes para el hacer de las y los farmacovigilantes en esta materia. Déjenme rápidamente y brevemente contarles quiénes nos acompañan. Ustedes seguramente los conocen muy bien. Nos acompaña desde Argentina Carla Masironi. Ella es farmacéutica y actualmente es la Head de Farmacovigilancia para Sanofi en su división de consumo. Gracias, amiga, por estar aquí. También nos acompaña Lourdes Rodríguez, conocida por mí, y le digo de cariño Lu, quien es la responsable regional, la gerente regional de farmacovigilancia en Latinoamérica para Laboratorios Sofía. Y por ahí nos acompaña, a ver si nos escuchas, Freddy,
nos acompaña Freddy Jiménez. Lourdes está basada en México, nos acompaña Freddy Jiménez desde Colombia. Él también es farmacéutico, con varios años de experiencia en el campo de la farmacovigilancia también, y porque es mi amigo, no diré cuántos años son, pero él actualmente se desempeña también como responsable de farmacovigilancia en Pfizer para el cono sur de Latinoamérica. Así es que bienvenidos sean ustedes tres, y en aras de ya seguir con esta conversa y de no demorar más, me gustaría hacerles una primera pregunta a ustedes. En este sentido, ¿cuál es el estado de las legislaciones en su país o en su región, según lo consideren conveniente abordar, con relación a esta evaluación de la efectividad de las actividades de minimización? Sus legislaciones declaran cómo llevar a cabo este proceso. Hay un marco que ayuda a las y los farmacovigilantes a establecer este proceso, sí o no, en qué medida, etcétera, etcétera. Y si te parece, mi querido Freddy, para ser justo con las damas que nos acompañan, empezamos por ellas. Adelante, Carlita. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Avísenme si se escucha bien. Se escucha muy bien. En relación a la legislación, yo estoy ahora con Argentina, pero obviamente siempre también trabajé en Cono Sur. Tenemos legislaciones vigentes en los países de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, donde obviamente hay un requerimiento para los PGRs, y depende de cada país en qué situación se deben someter esos PGRs. Como bien decías, la verdad que explicaste muy bien todo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en Argentina todo lo que es actividades de minimización se tienen que evaluar. Hay que evaluar la necesidad de si hay, más allá de las actividades de farmacovigilancia de rutina, acciones adicionales que se tengan que hacer. Y eso obviamente va a depender de la especialidad medicinal y de los riesgos potenciales o importantes que se hayan encontrado para ese medicamento, ¿sí? Así que bueno, sí, en Argentina tenemos obviamente una disposición que es la 5358, que está desde el año 2013, principios de 2013 implementada, y estas acciones adicionales en el plan de minimización de riesgo, más allá de las de rutina, se discuten con la autoridad sanitaria, ¿sí? Y obviamente para poder implementarlas y llevarlas a cabo, primero se tienen que evaluar en conjunto, tener su aprobación de los materiales o todo lo que nosotros propongamos como indicador y de lo que vamos a hacer como actividad. Y una vez que tenemos esa aprobación, vamos hacia adelante para implementarlo y obviamente después dar feedback de cómo venimos midiendo eso. Voy a dejar a mis compañeros que sigan hablando por el tema de tiempos, pero después yo soy una pregunta muy interesante en el chat. Sí. Ahora las abordamos. Vamos a abrir la conversa con esta pregunta en general, y ahorita vamos con los comentarios que nos hacen en el chat. Muchas gracias, Carlita. Ahora, regresando a esta transmisión, a mi querida Lourdes. Lourdes, misma pregunta, ¿cómo está este marco, ya sea en tu experiencia a nivel del país donde estamos basados tú y yo, que es México, o por ahí, si quieres darnos una experiencia un poco más regional? ¿Cómo es tu impresión de este marco regulatorio enfocado en el detalle de cómo evaluar las actividades de minimización? Sí, claro que sí. Pues aprovecho para saludar a todos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, José, por la invitación. Y bueno, les comento, basados aquí en México, pues sí tenemos la normativa, la NOM 220, que es la que nos rige a nivel de farmacovigilancia. Y bueno, a nivel de normativa nos hace la mención de los planes de minimización de riesgos y en dónde deben de ser plasmados. Para eso también tenemos la guía de farmacovigilancia para elaboración de planes de manejo de riesgos, que en esta guía es donde nos indica que los planes de minimización de riesgos deben de estar plasmados en el plan de manejo de riesgos. Igual también se consideran las actividades de minimización de riesgos de rutina y las actividades adicionales, digo, esto ya considerando el nivel de riesgo como tal. Igual el plan de manejo de riesgos se tiene que someter para la evaluación de la autoridad y ellos son quienes nos autorizan estas actividades adicionales. Sin embargo, también tenemos la guía de farmacovigilancia para elaboración de reportes periódicos de seguridad, que en esta guía es en donde nos estipula que se van a plasmar como tal los resultados de la eficacia de las actividades de minimización de riesgos, tanto, abordándolos
las actividades de minimización de riesgos adicionales. Sí, sin embargo, bueno, es el documento en donde se estipula incluir estas medidas de efectividad. También nos indica no solamente las que se implementen en México, sino si se implementaron en cualquier otro país, pero estos resultados pueden ser de utilidad para otros países, también se debe de incluir estos resultados. Muchísimas gracias, Lulu. Vamos a darle espacio ahora a mi querido Freddy. Freddy, allá en donde es tu responsabilidad tan amplia también en materia de farmacovigilancia, ¿cómo está este marco de establecer o no el cómo hacer la evaluación de la efectividad de las actividades de minimización? Creo que estás ahí con el micrófono apagado, mi querido Freddy. Ya te vemos que estás hablando, pero no te escuchamos aún. A lo mejor hay nada más un clic. Ahí seguimos sin escucharte. Seguimos sin escucharte. A lo mejor soy yo. A ver si nos dejan saber en el chat si ustedes están escuchando o no a este Freddy. Probablemente sea yo el que no lo está logrando escuchar. Vamos a ver. Ok. A ver, Freddy, si por ahí volvemos a hacer el intento. Aló. A ver, voy a invitar a los otros panelistas. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí bien? Sí, te escuchamos. A ver, Freddy, probando 1, 2, 3, probando, Freddy. Vamos a ver. Creo que no lo escuchamos, ¿verdad? Yo veo que habla, pero no lo escuchamos en este momento. Vamos a ver, Freddy, ahí los elementos técnicos, ese rato nos pasó igual con nosotros, estábamos ahí pidiéndole a esta plataforma que nos ayudara, que nos conectáramos todos. A ver, Freddy, si por ahí, no sé si dentro de la plataforma hay un control que nos permite habilitar o no el sonido, no sé si por ahí ese control está deshabilitado. Yo veo que no, porque aquí sí se ve que tu audio está habilitado, entonces me supongo que puede ser desde tu dispositivo en el cual te estás conectando. En lo que mi estimado Freddy puede revisar este tema del audio, ¿qué les parece en aras de también tener esta conversa con nuestros colegas que se están conectando? Ahí tenemos una pregunta muy interesante de Natalia Cristina, que además ella se conecta desde Sao Paulo y al parecer por como escribe habla muy bien español. De hecho, puedo decir que hasta lo habla mejor que yo. Ella nos tiene un comentario a razón de esto. Nos dice, para actividades adicionales de monitoreo específico de un evento adverso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo sería lo ideal de monitoreo para evaluar si hubo alteración en el perfil de seguridad del medicamento? ¿Les gustaría contribuir un poco, Carlita, Lourdes, con la respuesta? ¿Quién quiere empezar con esta excelente pregunta que nos hace Natalia Cristina desde Brasil, desde Sao Paulo? Bueno, si gustan, yo inicio. Adelante, Lu. Una generalidad. Bueno, también depende mucho cuál es el evento adverso, la frecuencia de o sea, no, si estamos esperando, si es una frecuencia baja, digo, no podríamos, va a determinar mucho cuánto tiempo lo vas a estar considerando la evaluación como tal, y también la metodología que vas a implementar para la evaluación. O sea, vas a esperar, vas a implementar un estudio observacional, o sea, ¿qué metodología vas a utilizar para poder cuantificar y evaluar dicho evento, la naturaleza del evento y la frecuencia que se está presentando esto? O sea, no se podría hablar de una regla general para este tipo de situaciones. Tendrías que evaluar como tal cuál evento adverso es el que estás considerando y que puede impactar en tu balance beneficio-riesgo. Sí, y sumado a lo que dice Lu, la realidad es que también tenemos que pensar que si es una medida adicional es porque es un riesgo importante o es un riesgo potencial. Y en general estas medidas adicionales se tienen que hacer en un corto o mediano plazo. Uno intenta conseguir esta info de cuál fue la eficacia de ese monitoreo y de si realmente tuvo un impacto en la salud
del paciente, de la salud pública en el ámbito sanitario, ¿sí? Entonces, la realidad es que tampoco lo podemos hacer muy extensivo a lo largo del tiempo. Si lo estamos extendiendo por, no sé, te digo, un tiempo prolongado, un año, hay que pensar si realmente esa medida que vos estás haciendo es efectiva o no. Quizás cómo la ejecutaste no es la manera más efectiva para poder ver si hubo alteración o no en la seguridad de ese medicamento, y nosotros cuando hacemos estas actividades adicionales se pueden mantener a lo largo del tiempo siempre y cuando vos veas que tenés una respuesta, digamos, una información que es de utilidad para seguir informando a la autoridad acerca, como decía Lu, de tu beneficio o riesgo. Si vemos que implementamos una medida y que no estamos recibiendo la información que habíamos planteado, o que no estamos viendo si hay una alteración, o sea, no estamos viendo información para nada de ese riesgo-beneficio, y lo mejor sería cambiar la medida que vos planteaste en tu plan de minimización de riesgo y evaluar de qué otra manera la puedes ejecutar o qué otra medida adicional puedes hacer, ¿sí? Lo importante es eso. En mi caso, y por lo que, digamos, venimos nosotros de experiencia, es corto o mediano plazo. No lo podemos hacer a muy largo plazo porque son riesgos importantes o potenciales que tienen un impacto en la salud fuerte, digamos, que está impactando de una manera que es importante comunicar al paciente y a los médicos. Excelentes comentarios de la mano de dos grandes profesionales a las cuales yo admiro. Natalia, yo te invito a que nos dejes saber si más o menos te dimos un contexto de lo que tú esperabas. Gracias por compartirnos el escenario. Y si no, por supuesto, sigamos esta conversa en esta red profesional. Ahí está Carlita con su perfil en LinkedIn, también está Lourdes con su perfil en LinkedIn. Entonces podemos seguir con esta conversa. Ya por ahí Freddy está logrando resolver el tema del audio. Yo simplemente a esta excelente pregunta que haces, Natalia, sumaría dos elementos. ¿Cuál es la intención de esta actividad adicional, en este caso de monitoreo? El profundizar en algún aspecto en particular de un riesgo ya conocido, es decir, de un riesgo identificado, o el establecer si ese riesgo es real o no, es decir, estamos abordando un riesgo potencial. Desde este punto de partida, justamente, como ya lo mencionaba Lourdes y como lo mencionaba Carla, tendremos que nosotros evaluar cuál es el mecanismo de expresión de ese evento, no solo hacia ese proceso a nivel de los receptores, etcétera, etcétera, sino sobre todo a nivel de la temporalidad, porque como bien lo mencionaba Lourdes, habrá que ver la bibliografía que nos dice de en cuánto tiempo, una vez iniciado el tratamiento, ese riesgo se expresa o no. Porque, por ejemplo, si se trata de un riesgo que se manifiesta con el uso del medicamento a mediano o a largo plazo, el conducir una actividad que te dé datos a corto plazo, los datos en los cuales tú obtengas que te van a decir que no hay ese evento de seguridad, pues sin duda alguna será un falso negativo. ¿Por qué? Porque significa que al momento en el que tú mediste, ahí todavía no teníamos chance de cachar esa información. Pero lo mismo sucede si nos vamos más allá del tiempo en el cual se espera que se esté expresando el evento. Si medimos el desenlace o la expresión de un evento tiempo posterior, 2 años después de lo que esperamos o 1 año después de lo que esperamos que se manifieste, ahí también tendríamos el riesgo de tener un falso negativo. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo, como profesional de la salud o como paciente, puede ser que no me recuerde yo de esa intervención, que no me recuerde yo de lo que pude haber vivido, y que cuando tú colectes la información, pues haya pasado un tiempo que ya no permita tener esta retrospectiva científicamente sustentada para colectar esos datos de seguridad o no. A mí me parece que eso también pudiese sumar a este proceso. Vamos a ver si mi querido Freddy ya nos... Ahí ya te escuchamos, Freddy. Listísimo. Bueno, creo que los problemas tecnológicos siempre... Ahí está, perfecto, Freddy. Bueno, Josué, muchas gracias por la oportunidad y las panelistas. Referente a existe, pues si nos vamos al ámbito, hace poco se aprobó una resolución de planes de gestión. Y está basada en la ICH y en la EMA también.
Por lo tanto, la parte de la implementación de minimización está contemplada, asimismo, de esas actividades de minimización, y está contemplado, obviamente, la diferenciación en farmacovigilancia, actividades de minimización, actividades adicionales de minimización, los claros de cuáles serían esas actividades adicionales que se medirían. Obviamente, si nos vamos desde el 2013, tienen su guía de RMP y también porque está basada también en Perú, hace poco que se implementó la de farmacovigilancia, también tiene el componente y está descrito también el componente de la implementación de minimización y la medición de esto. Diferente a la primera pregunta en cuanto al ámbito en la región que me corresponde. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias por tu aporte. Y como bien ya lo mencionaba Freddy, hay un nuevo marco regulatorio recientemente publicado en Colombia en el mes de febrero, donde ahí podemos tener un poco más de detalles que antes no teníamos, ¿verdad, Freddy? Antes no teníamos para ese marco y que por ahí ya nos da un poco más de entendimiento del proceso. Quizás es más importante, ¿no? Primero que esté en la norma, que haya qué es un RMP, contenido, cuáles son las actividades, etcétera. Es la implementación y la estructura IP de esas actividades adicionales de minimización, que me imagino más adelante, no sé, en las preguntas que Gracias, Freddy. Por ahí creo que estamos teniendo unos inconvenientes, como que te cortas un poquito, Freddy, pero vamos a seguir con la conversa. Tenemos un comentario de Emanuel Rivero. Emanuel Rivero, que por lo que vemos en su foto de perfil de LinkedIn, él trabaja en una compañía farmacéutica, y Emanuel nos hace esta consulta. Aquellos PMRs, PGRs, como le decimos en algunas partes de Latinoamérica, de los cuales no hayan sido aprobados por, en este caso, la autoridad reguladora, ¿sería bueno detonar el inicio de la actividad adicional una vez sometidos, o se debe esperar y dar seguimiento hasta tener una aprobación del mismo y ahora sí comenzar? ¿Qué le pudiesen compartir ustedes como expertas, como expertos a Emanuel? No sé qué país es, Emanuel, pero Emanuel, creo estoy que casi estamos... seguro que es de México, pero en términos generales, ¿qué le podrías En términos compartir? generales, uno espera la aprobación, y quizás, no sé, en México, pero uno espera la aprobación de la autoridad sanitaria, como hablamos antes. Uno propone un plan de minimización de riesgos con sus indicadores, cómo lo va a hacer, y si, por ejemplo, hay un material educativo, bueno, ¿qué contenido va a tener ese material educativo? O una gacetilla que va a ir al paciente, al profesional de la salud. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué va a comunicar? Entonces espera que la autoridad sanitaria se lo apruebe, porque obviamente todo tiene un costo de lo que estamos hablando. No es simplemente lo plasmo en un papel, lo someto y ahí queda. No, tiene un costo a nivel de los recursos de la compañía, no solo de farmacovigilancia, del departamento médico, de sistemas, de regulatorio, de marketing, de ventas, imprimir esos documentos o enviarlos por mail. Todo tiene un costo. Entonces, uno espera la aprobación de la autoridad o las correcciones que nos soliciten hacer antes de implementar esa actividad, ¿no? O esa medida de minimización. Gracias, Carlita. Lourdes, Lulú, ¿algún comentario para Emanuel? Sí, la verdad iba dirigido a lo mismo, o sea, nosotros nos esperamos a tener la aprobación precisamente por lo mismo. Nos pueden hacer algún cambio en la estrategia, alguna observación, y digo, al final de cuentas, pues cambia todo de forma interna, ¿no? Y el costo que puede implicar, pues, digo, ni hablar. Entonces, nosotros sí, o sea, yo sí recomiendo la parte de esperarse a una respuesta, una aprobación por parte de la autoridad. Gracias, Lu. Freddy, ¿algún comentario a este planteamiento que nos hace Emanuel? Totalmente de acuerdo con Lourdes. Primero, ¿qué observaciones tiene la agencia al respecto? Dependiendo de cada agencia y de la norma que está aprobación de esas actividades, de reparo en las mismas, o
Entonces es apresurado lanzarlas sin tener una aprobación, porque pues ya el costo sería alto. Excelente. Yo aquí, en este papel que me gusta jugar de no ir a la contraria, pero tal vez de poner un planteamiento complementario a lo que ustedes mencionan, me parece que también tendríamos que evaluar cuál es el costo para el paciente, para el profesional de la salud, de no tener acceso a esa actividad que se está proponiendo por no contar con una aprobación por parte de la autoridad reguladora. Y aquí no estoy diciendo que la autoridad reguladora esté complicando el proceso o esté haciendo una situación inadecuada. Me refiero en términos de evaluación y de acciones de seguridad a favor del paciente. ¿Cuál sería el costo, sobre todo si tenemos experiencias de que tal vez esta aprobación puede tardar meses o incluso años? ¿Cuál sería este costo? Porque al final del día tenemos una actividad que dice usted la debe implementar porque es la manera de poder ayudar al médico y al paciente de que no sufra o de que se detecte oportunamente la leucoencefalopatía multifocal progresiva, un evento grave que puede llegar a ser mortal para el cual no hay cura. Ya está autorizado el medicamento, que usualmente es lo que sucede. Se autoriza el medicamento y de pronto pues estamos en espera de que nos autoricen el correspondiente PMR o PGR. ¿Cuál es el costo de eso y el impacto hacia el paciente? Creo que, por ejemplo, ahí también pudiésemos plantear alguna otra suerte de sí, por supuesto, seguir el esquema de recibir la autorización del ente regulador, pero también déjenme decirlo así, sin dejar a un lado ese costo que puede tener, reitero, para el usuario final, el no hacerle llegar la información o el de no implementar las actividades que deberíamos estar implementando, porque además así la compañía lo consideró conveniente. Me parece que también ese sería uno de los otros argumentos que de alguna forma pues pudiese sumar a este proceso. Les quiero hacer una última pregunta porque ya nos pasamos del tiempo, nos quedan, a razón de esta transmisión, mi reloj marca que llevamos 59 minutos. En horario vamos pasados 7 minutos porque estaba de 6 a 7 hora México. Les quiero hacer una última pregunta a ustedes tres. Y sobre todo, si nos pueden acompañarla con un ejercicio como de conclusión desde su perspectiva profesional. ¿Cuáles creen o cuáles ven ustedes que sean los retos en materia de evaluar la efectividad de las actividades de minimización? ¿Cuáles ven ustedes que sean esos retos y cómo ustedes ven que los podemos abordar? No resolver, tal vez, no resolver, pero sí abordar. ¿Cómo ven ustedes esta panorámica? Y si quieren, empezamos ahora por ti, mi querida Lourdes. Claro que sí. Bueno, la verdad es que los primeros retos inician desde el diseño de la metodología para esta minimización de riesgo, ¿no? Desde ahí, o sea, el establecer los indicadores, cuáles van a ser los indicadores tanto de proceso como de los indicadores finales. Toda esta planeación realmente, representa un reto. Aparte, no solamente involucra el área de farmacovigilancia, o sea, involucra muchas otras áreas dentro de la empresa, o sea, hablando desde a nivel regulatorio, comercial, marketing, legal, finanzas, o sea, tenemos que tener bien establecido cuál va a ser esta actividad, que por supuesto no dejar de lado el objetivo que va a ser como tal minimizar los riesgos y que todas las actividades que estamos proponiendo estén completamente alineadas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? Desde ahí, sinceramente, es un reto y también, considerar este rigor científico y bueno, que al final de cuentas, de nada va a servir si la actividad de minimización que estamos proponiendo, al paso del tiempo nos damos cuenta que no era la adecuada para minimizar el riesgo que queremos, el riesgo objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí estamos hablando de un reto. Claro, claro. Excelente. Gracias, Lourdes. Carla, ¿qué nos podrías compartir tú para nuestra audiencia?
Ay, bueno, sumamos, ¿no? A los retos, creo que en los comentarios casi todos ya pusieron el reto, que es muy difícil implementar, muy difícil de medir esas medidas de de minimización, digamos, la efectividad de lo que estamos tratando desde nuestro lado poder hacer en conjunto. Esto no es solo farmacovigilancia, como decía Lourdes, somos un equipo multidisciplinario dentro de los laboratorios que intentamos poder hacer esto de la mejor manera y tener, como queríamos o veníamos también consultando ahí en el chat, de hacerlo lo más pronto posible, de tener un resultado lo más pronto posible. El reto es justamente ese. Nosotros implementamos o proponemos muchas medidas. En general es esto, más que nada la educación, la información hacia el paciente, hacia el profesional, algunas restricciones o controles por parte de la autoridad sanitaria en cómo se va a vender ese medicamento bajo receta, bajo prescripción, bajo cierto especialista. Pero bueno, creo que lo más complicado es justamente, ¿no? Medir el resultado que estamos buscando, porque todo tiene un costo. En general, nosotros podemos compartir esos materiales educativos, pero nadie nos asegura que el paciente o el médico lo entendió. Y ahí es donde empieza a haber otros temas que tenemos que solucionar, que es cómo lo voy a evaluar, cómo voy a llegar a ese paciente o a ese médico, entrevistas, encuestas, algún sistema de alguna app, algo que nos permita evaluar el conocimiento de lo que nosotros estamos comunicando, estudios, ¿no? Digamos, no intervencionales, donde podamos ver también si el impacto en la salud pública fue lo que nosotros estábamos buscando o no. Creo que el reto va por ese lado y también por el tema de armonizar, ¿no? Que somos muchos laboratorios que quizás comercializamos la misma droga y tenemos diferentes planes. Entonces eso también complica, porque si todos estamos apuntando en una actividad diferente, más que nada los médicos se ven también confundidos y a veces no tienen no hablo de voluntad, sino que les confundimos el foco de lo que nosotros queremos apuntar. Estaría bueno también eso, ¿no? Armonizar entre laboratorio, farmacovigilancia, para todos tiene que ser el mismo objetivo, que es la seguridad del paciente y la seguridad en la salud pública. Y acá nos tenemos que hablar, y perdón si suena feo, pero no tenemos que hablar de marcas. Acá estamos diferentes laboratorios hablando de lo mismo y enfocados en el mismo objetivo, y creo que eso estaría bueno también armonizar con las autoridades regulatorias el plan de minimización de riesgos que sea para todos igual, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias, Carlita, gracias. Ahí a tu comentario yo sumaría, por ejemplo, en Latinoamérica, que tenemos tanta influencia de Europa, lo que pasa en Europa cuando se establecen actividades adicionales de minimización para el innovador o el medicamento que es el de innovación y su correspondiente genérico, es que usualmente cuando se trata de implementar estas actividades o de comunicar algo, quien lo realiza es el innovador. Quien lleva ese liderazgo de la actividad es el innovador y al fabricante del genérico se le avisa de este plan, conversa de este plan, pero quien toma ese liderazgo es el innovador. Entonces, por ahí es una aproximación interesante para tal vez traerla a nuestra conversa en Latinoamérica. Y para cerrar con broche de oro, vamos a darle la voz a mi querido Freddy. Freddy, ¿tú qué pudieses compartir de estos retos y cómo ves que los podemos abordar en esta materia, en la de cómo evaluar si las actividades están funcionando o no cuando se trata de minimizar riesgos? Mira, Josué, yo me iría un poco más y yo te diría que los retos relacionados primero con el conocimiento de qué son estas actividades adicionales de minimización, cómo se miden. Y hay que partir, obviamente, este conocimiento lo debemos tener todos, pero muchas que piden estas actividades adicionales de minimización, ¿cuáles son? Entonces, por ejemplo, hay agencias que ellos cuestionarios de seguimiento para ciertas preocupaciones las clasifican como actividades adicionales de medicina, rutinarias. Entonces, hay falta de por parte de las agencias. No es solamente que muy seguramente todas van a estar guiadas, pero nuestros sistemas de salud son bien diferentes. Los sistemas de salud pueden en cuanto a la efectividad de esa actividad
adicional de minimización. Te pongo un ejemplo. Si les va bien, pueden tener 20 minutos. En esos 20 minutos, muy posiblemente no, una tarjeta al paciente, los riesgos a los cuales se puede ver sometido o pueden administrar. Entonces allí tienen que entrar otros servicios farmacéuticos, las enfermeras. En Colombia, por ejemplo, el médico no sabe cuál fue el medicamento que fue la marca, ¿sí? Cuando hay varias marcas en el mercado, pues no hay pierde, pero cuando hay varias, no sabe. Unas actividades adicionales de minimización, por ejemplo, un paciente es un patient alert, etcétera, una marca que no tiene implementadas esas actividades, allí puede laboratorio, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante frente al sistema de salud, frente a las actividades adicionales de minimización, si ustedes hacen una revisión de de actividades adicionales de minimización, me sorprendí yo con muchos cuando miden estas actividades adicionales de minimización, implementarlas, o sea, el haberlas implementado no que tenía un médico, por ejemplo, en los eventos, y hay varios artículos al respecto. De hecho, con PRAC, que le implementar unas actividades adicionales de minimización, él implementó un estudio PAS para mirar, la encuesta era representativa, que el conocimiento que tenía el médico antes de la vida era el mismo de la tarjeta en ese momento que les estaba dando, y el conocimiento era bajo. Muy pocos la leían más de una vez. Entonces esto impacta sobre todo y hay en nuestros sistemas de salud, ¿sí? Y algo parecido a lo que se hace en Europa, realmente esto realmente va a tener un fin para el cual fue diseñado. Sí, una opinión muy particular. El tema que se quiere, que es conocimiento, porque es dar conocimiento a un paciente de seguridad de un producto, también el trabajo tiene que ser conjunto. Las agencias a veces desvinculadas de cómo funciona su propio, entonces se centran solo en la actividad que desconocen otros por menores y creería uno que los deberían de conocer y resulta que al final no van a dar resultado. Así que hay que tener allí retos educativos, vamos a implementar esas actividades. No es lo mismo copiar las actividades que se están en Europa, las formas son diferentes, las formas de prescripción son diferentes, sistemas de información diferentes. Entonces, minucioso de qué es lo que se va a hacer, no solamente por cumplir, no solamente por pedirla, porque pues está en la norma. Y en la medición hay que tener aspectos bien importantes. Y la literatura que hay, y van a ver que con sorpresa de minimización cuando se miden sus resultados que no sirvieron de nada. Inclusive la misma EMA, otras aquellas actividades que le ha solicitado. Entonces, es importante tener en cuenta y lo que tenemos que hacer, regulaciones nuevas y son experiencias nuevas que vamos a tener en la región, me parece. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias por esto que nos compartes y como siempre, Freddy dando muestra de su juiciosidad al revisar diferentes referencias y traernos aquí los ejemplos de lo que sucede en el día a día de la vida real de la farmacovigilancia. Desde aquí le agradezco a Carla Masironi desde Argentina por haber sido parte de este webinar vinculado con cómo evaluamos nuestras actividades adicionales de minimización del riesgo. Le agradezco, por supuesto, también a Lourdes Rodríguez, de acá, mi compatriota mexicana, también por haber sido parte de este webinar, y también
a mi querido Freddy Jiménez desde Colombia por sumar a este conversatorio y sin duda alguna les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se conectaron a este live desde LinkedIn. Estamos moviéndonos más a esta plataforma, así es que síganse pendientes tanto en las actividades que organiza su servidor, como en algunas otras actividades que organizamos también desde el grupo de Pharmacovigilance en español. Así es que les deseamos desde este panel, desde este momento de conexión con estos expertos, que tengan una excelente noche de miércoles y seguimos en comunicación, no sin antes agradecerle a mi querido Diego de IGE Consulting, quien me dio un gran apoyo para el diseño de estas diapositivas que el día de hoy ustedes vieron. Contáctenlo, él tiene su empresa de consultoría para diseño, y si alguien está interesado en tener una copia de esta presentación, déjenoslo saber ahí en los comentarios para podérselas compartir. Les envío un fuerte abrazo nuevamente, Carlita, Lourdes, Freddy, mi querido Freddy, que estén muy bien y nos vemos. Hasta pronto. Y hasta pronto. Adiós. A todos que conectaron. Gracias. Gracias, adiós.